ha participado prácticamente en todas las elecciones locales de los últimos 3 años, casi en todos los estados de la República. Pero eso implicó un proceso evolutivo. Las leyes de hoy o los reglamentos de hoy en el 2017-18 son muy distintos a los del 2015. Hubo que pasar por Chiapas, hubo que pasar por el caso Colima, hubo que pasar por el caso Querétaro, hubo que pasar por diferentes procesos de atracción de funciones para que el INE tomara las decisiones y emitiera un reglamento de elecciones. Y a pesar de todo, sigue habiendo un debate sobre si el INE se debe meter o no en los procesos electorales locales. Y esto genera, no a nivel nacional, pero sí en algunos estados de la República, una polémica. Doy un ejemplo. El PREP Casilla, no voy a tener tiempo para describirlo, un mecanismo más eficiente para que el PREP funcione. Lo acató Coahuila, lo acató Nayarit, lo hizo Veracruz, pero el Estado de México no se le dio la gana hacerlo, con todo uso de su autonomía. Y esto genera una disparidad dentro de lo que se buscaba en la reforma electoral, de que el expertise electoral sea similar en toda la República. Cuando vamos a tener 30 elecciones locales, tener este tipo de diferencias puede generar un problema mayor. El reto es meter orden y entender el verdadero sentido de la autonomía, que es una autonomía de los soples, no del INE, sino de las autoridades locales que sí quieren incidir en los procesos locales. Tercer debate, de intervención gubernamental. Ahora la intervención del gobierno en las elecciones pareciera ser también responsabilidad del INE. No lo es ni del INE ni de las autoridades electorales, pero algo tiene que decir el INE y algo tiene que hacer el INE. Bueno, lo mismo ocurre a nivel de los estados. Si se mete un gobernador, lo menos que se dice es que se hizo toda la reforma electoral para que los gobernadores no se metieran, y se siguen metiendo. En efecto, se siguen metiendo. La presión a los órganos locales electorales con el presupuesto es impresionante. La forma como los gobiernos locales pueden incluso llegar a condicionar el presupuesto a cambio de que haya algunos directores dentro de algunos soples es una realidad. El INE tuvo que sacar un acuerdo para que la Junta General Ejecutiva de los soples tuviera la necesidad de ser electa por 5 votos, para impedir que solamente 4 consejeros impusieran a los directores de la Junta General Ejecutiva. ¿Para qué? Para darle autonomía del que tiene ganas de meterse, la autoridad electoral. Es más, yo me atrevería a decir, el presidente de la República impugna los lineamientos de piso parejo que aprobó el Instituto Nacional Electoral. Y mi pregunta es, ¿y por qué el presidente de la República? ¿Qué quiere tener elementos para intervenir en la elección y utilizar los medios de comunicación y hacer qué? Que fuera un aspirante, estoy de acuerdo, podría sentirse agraviado, pero junto con el presidente vinieron gobernadores de los estados, diputados, senadores y forman el rosario de 350 impugnaciones ante un acuerdo que yo lo considero de lo más sano. Ese debate está generando y está presente también en las elecciones del año que viene. Y finalmente, el desprestigio de la política y las aspiraciones de soluciones mágicas. En el 15 se usó la elección por primera vez como un elemento de lograr reivindicaciones sociales. El caso más claro es la CENTE, que quería impedir las elecciones a cambio de que se les resolvieran sus problemas. El caso más ridículo es en un pueblo, si no me equivoco, en Oaxaca, que tomaron a uno de nuestros consejos distritales de entonces, ¿sí? Porque el presidente municipal no había construido la carretera que les había prometido cuando estaban en campaña. Utilizar las elecciones como un argumento de compra-venta resulta peligroso, pero posteriormente lo que tenemos hoy en día es que a este tipo de presiones se acompañan el llamado al voto nulo, el llamado a cancelar ciertos procedimientos, y llegamos al extremo de que algunos actores piden la renuncia del Consejo General del INE como una solución no sé a qué. O, por ejemplo, poner la frase, el INE es un peligro para México. ¿A cambio de qué? Y este tipo de debates que está presente lo podemos ver en Twitter. Vean ustedes, si pueden, en Twitter lo que lanzó el INE ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo, describiendo lo que es
las recomendaciones a los medios de comunicación para que tengan un comportamiento equitativo en la elección, ¿sí? Las reacciones de las gentes es: no, lo que necesitamos es que se vayan los consejeros, no, lo que necesitamos es que bla, 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 ¿sí? Si ese debate está presente, no hay credibilidad posible en quien gane la elección, para bien o para mal. Algunas veces, algunos de los críticos más fuertes de las autoridades electorales, pues no son tan críticos si gana determinado partido, pero si gana otro, se vuelve una cascada de críticas a la autoridad. Eso sigue siendo, si ese debate permanece, muy peligroso, porque no hay forma de dar satisfacción en una democracia a todos. Alguien va a gobernar y alguien va a perder la elección. Yo creo que si no logramos ubicar los problemas de nuestra democracia en donde tienen que estar, pues tendremos problemas serios. Concluyo de la siguiente manera: el éxito de la elección del año que entra está mucho más allá de que el INE haga bien su chamba y que el tribunal resuelva adecuadamente. El éxito de la elección del año que entra está en que los resultados, los procedimientos y la transparencia permitan tener visos de fortalecimientos de la democracia. Me dicen que me he puesto muy pesimista en los últimos 3 meses. De ninguna manera, no estaría aquí. Vean el título de nuestra escuela, nuestro hashtag. El hashtag dice: hay otro México en curso. La cosa es que todos debemos construirlo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Arturo Sánchez por su participación. Creo que nos deja una serie de reflexiones interesantes que habremos de analizar en lo individual, porque sí, definitivamente tenemos todos que participar en esta construcción de la democracia. Ahora damos el uso de la voz a nuestro siguiente participante, el doctor Jesús Cantú Escalante. Es actualmente profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey de 2004 a la fecha, especializado en temas de comunicación política, ciudadanía, estudios electorales e instituciones políticas de la democracia. Articulista de la revista Proceso y de los periódicos El Diario de Yucatán y El Siglo de Torreón. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2013. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor compartir esta mesa con Jaime, Arturo y por supuesto el magistrado Sánchez Cordero. Déjenme hacer una aproximación totalmente distinta a lo que se ha hecho hasta este momento tocando este tema. Pensamos que se requiere una gran movilización de personas, decenas o cientos de miles, para tener una eficacia en el resultado electoral. Y yo quiero señalar que la ingeniería electoral que hoy utilizan los principales partidos políticos en México es ya mucho más sofisticada que eso. Ya no se requiere movilizar a grandes cantidades de personas, porque hoy lo que tienen son disparos de precisión para lograr finalmente cambiar los resultados de una elección. Voy a partir de un hecho concreto, donde ni siquiera hay movilización de personas, ni siquiera hay lo que pudiéramos llamar una clara ilegalidad. Podemos discutir cómo se le llama a esto, pero lo voy a poner así. En el 2012, la coalición Verde-PRI obtuvo el 40% de los votos y obtuvo 240 diputados. En el 2015, la coalición Verde-PRI obtuvo el 40% de los votos. La diferencia es de décimas, no sé si una décima o 2 décimas para arriba o para abajo, pero obtuvo 250 diputados, 10 más. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque simple y sencillamente movilizó, cambió a qué grupo parlamentario iba a pertenecer el candidato en determinados distritos. Y si ustedes revisan los resultados electorales a nivel de las mayorías relativas, cambió sustancialmente el número de diputados que ganó el Verde con el número de diputados que ganó el PRI, y eso da por resultado que
El reparto de plurinominales les permite llegar a tener 10 diputados más. No se movió nada. ¿Pero por qué hago referencia a esto? Porque hoy estos disparos de precisión permiten identificar con suma claridad cuáles son las circunscripciones. Y cuando digo circunscripciones me refiero a cualquier circunscripción electoral, de gobernador, de municipio, de diputado, que están más reñidas. Y en muchos de los casos se requiere movilizar a un número mínimo de personas de un lugar a otro. El turismo electoral tiene sentido y es eficaz entre más pequeña sea la circunscripción. Es donde efectivamente puede tener un resultado, donde moviendo a una determinada cantidad de personas de un lugar a otro, efectivamente se puede tener un resultado distinto. Si pensamos que el turismo electoral va a alterar el resultado presidencial, por supuesto que no lo va a alterar. Eso de antemano les digo, a nivel de la elección presidencial podemos estar totalmente tranquilos porque ese no se va a mover. Que puede alterar eventualmente algunos resultados de gobernador, sí, ahí ya puede haber alteración, especialmente en entidades pequeñas. Y así nos podemos ir ubicando en este sentido. Entonces, cuando quiero llegar a esto, porque eventualmente, y ahí es donde se va a apuntar, y también permítame aquí pues comentar una pregunta y una respuesta que se hizo durante la conferencia del magistrado Reyes Rodríguez respecto a si la homologación de elecciones acabaría con el turismo electoral. Yo diría que lo sofisticaría simplemente. Podemos homologar todas las elecciones que querramos y lo único que vamos a hacer es que vamos a obligar precisamente a sofisticar esta ingeniería electoral. Ahorita daré algunos datos, algunos elementos nada más para verlo en este sentido. Por supuesto que es mucho más sencillo hacer este turismo electoral, para ponerlo en esos términos, si no hay elecciones homologadas, y de esta manera pues se tiene mucho mayor posibilidad de movilizar de un punto a otro a los ciudadanos, ¿no? Pongo el caso, este año se celebraron elecciones en 4 entidades de la República Mexicana. En términos generales, todos los estados colindantes no tenían elecciones en todos los casos, es decir, Coahuila, todos los que lo circundaban no tenían elecciones, el Estado de México era lo mismo, Nayarit era lo mismo en los 3 de gobernador, particularmente Nayarit era un estado con poco número de electores, vuelve relativamente fácil aquello. Entonces, bueno, por supuesto que era mucho más fácil movilizarlo, y hoy por supuesto que se complica mucho más en este proceso electoral. Sin embargo, pues habría que ver cuáles van a ser, pues déjenme decirlo, estos tiros de precisión que van a intentar las distintas fuerzas políticas. Por supuesto, de partida hay que decir, hay 9 gubernaturas y eventualmente en alguna de esas 9 gubernaturas se puede intentar buscar algo, ¿no? Pero muy probablemente el principal foco de atención va a estar sobre cómo se puede lograr un cambio fundamental en la integración del Congreso. Es decir, sabemos finalmente que la elección presidencial, por lo menos todo lo que se avecina hoy, va a ser una elección efectivamente competida. Sin embargo, esa no se va a poder modificar absolutamente. El resultado no va a modificarse si se mueven los ciudadanos de un lugar de residencia a otro lugar de residencia, pero lo que sí eventualmente sí se puede modificar y de manera sustancial es la integración del Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y aquí, vuelvo a repetirlo, no se va a hacer mediante una movilización masiva de ciudadanos, sino mediante tiros de precisión que obviamente cada fuerza política va a realizar. Déjenme nada más a guisa de ejemplo y cómo se puede sofisticar. Miren, en la segunda circunscripción, de la cual forma parte Nuevo León, para centrarnos aquí, los estados que conforman esta segunda circunscripción en estos momentos son Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. El único estado que tiene elección de gobernador, por ponerlo así, es Guanajuato.
Entonces aquí relativamente alrededor de Guanajuato, si en un momento dado uno de los objetivos es la gubernatura de Guanajuato, hay posibilidades de hacer una movilización de los estados que lo circundan. Me refiero fundamentalmente pues a Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Cierto, se complica mucho más en otras circunscripciones y por eso decía, iba a hacer algún ejercicio en este sentido. Por ejemplo, en la cuarta circunscripción están Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y ahí hay elecciones de jefe de gobierno en la Ciudad de México y de gobernador en Morelos y Puebla. Si a esto le agregamos que también va a haber elección en Veracruz, pues ahí la movilidad va a estar más difícil de un lugar a otro, ¿verdad? Pero en algunos casos, inclusive, no hay costo, me refiero si mueves dentro de la misma circunscripción, el ciudadano inclusive está ayudando a elegir a los diputados de representación proporcional. Obviamente en el caso de los senadores tiene impacto importante quién gana y quién no, pero eventualmente, y esto también es muy importante, tiene un impacto muy importante quién es la segunda mayoría. Porque recordemos cómo se eligen los senadores. Entonces, sí puede haber una alteración en la composición total del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, haciendo estos movimientos de precisión. Todas las fuerzas políticas, quiero ser claro en esto, utilicé el ejemplo porque es el que más lo reflejaba, de una coalición, pero todas las fuerzas políticas hoy con la principal participación electoral tienen todos estos elementos sofisticados de ingeniería electoral y los utilizan para saber dónde focalizarse, cómo moverse, lo hacen a nivel de las entidades, lo hacen a nivel de secciones y de manzanas, porque quienes hemos estado involucrados en esto sabemos que se mueve a esos niveles. Entonces, por supuesto que se va a llegar a esta sofisticación. Por supuesto que, pues ahora sí, el antídoto surge de manera central de parte del INE y de parte de la dirección del Registro Nacional de Electores. Ahí es justamente donde hay que focalizarlo. Así como hay ahora, aprovechando las nuevas tecnologías, una se utiliza esta ingeniería electoral sofisticada, así hoy también dentro del registro se pueden utilizar las computadoras las 24 horas del día, los 365 días del año, para estar corriendo algoritmos, haciendo búsquedas que les permitan detectar pues movimientos irregulares, como hace rato decía Jaime Rivera. Entonces, yo creo que esta es una lucha en la cual, sin ninguna duda, como ha sucedido todos los últimos años a partir de todos los avances tecnológicos, por un lado se trata obviamente de eludir la ley y por el otro lado la autoridad, pero tiene que tener la voluntad, la disposición y la claridad de que ya no vamos a ver estas movilizaciones monumentales, que vamos a ver pasar camiones o que vamos a ver pasar y de repente donde hay un terreno baldío se van a registrar miles de ciudadanos. No, hoy vamos a tener un trabajo mucho más fino y por lo tanto la autoridad electoral tiene que prepararse para eso. No quiero concluir, ya dedico un minuto para no pasarme mucho del tiempo, sin dejar de señalar el problema que se suscitó en el 2015 en Chiapas. Y lo digo porque este fue un problema mucho más grave, en ese caso a partir del registro de los mexicanos en el extranjero. No sé cuántos de ustedes estén al tanto, pero ahí sí hubo una gran alteración. Bueno, gran alteración tampoco es que hayan sido muchos, fueron cientos, pero esos cientos fueron suficientes. ¿Qué era lo que sucedía? Se les registraba en el extranjero, lo cual implicaba darlos de baja en el padrón nacional. Eso hizo que unos cientos de ciudadanos no pudieran votar en Chiapas y en cambio sí votaron desde el exterior, y luego se detectó también que todo se había votado pues desde una sola, que muchos de los votos se habían emitido desde una sola computadora, aprovechando esos registros alterados. Esto aparentemente ya se tomaron medidas, hoy se tienen otras precauciones para que esto no suceda, pero será la segunda elección presidencial en la cual habrá voto de los mexicanos en el extranjero. Sin embargo, ya con la tercera, sin embargo ahora con características muy distintas. Hay que estar también con cuidado porque también en esto puede haber mayor sofisticación. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jesús Cantú Escalante y nada más quiero resaltar una hipótesis interesante que nos plantea.
Y nos dice, las malas prácticas en el sentido del turismo electoral se vienen sofisticando y se vuelven tiros de precisión para incidir en la integración de los gobiernos, específicamente en la integración de los congresos. Una buena hipótesis en la que habrá que estudiar un poco más. Por último, damos el uso de la voz al magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, que me permito leer su semblanza curricular. Es egresado de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde presentó la tesis La legitimidad democrática de la justicia electoral mexicana, dirigida por el doctor José Ramón Cosío Díaz. Es maestro en Ciencias Políticas, graduado con honores, y maestro en Derecho, ambos grados por la Universidad de Columbia, así como candidato a doctor en esta misma disciplina por la Universidad de Pensilvania. Con una trayectoria de 15 años como funcionario y servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ocupó diversos cargos de la carrera judicial, destacando su actividad como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. En su calidad de investigador, cuenta con publicaciones especializadas en Derecho y Política, además de fungir como asistente de los doctores Lorenzo Córdoba Vianello y Diego Valadez Ríos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Derecho Parlamentario en esta última casa de estudios, así como catedrático en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Domina el inglés y el alemán. Magistrado, ¿tiene usted el uso de la voz? Me la he hecho a los pechos. ¿Escuchan? Sí. Ahí se lo. Sí. Acá. Bueno, a ver. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer al doctor y magistrado Gastón Enríquez por la atenta invitación y obviamente a esta altísima institución que tiene excelentes instalaciones como lo es el TEC. Creo que en cada uno de los foros a los que me he sentido afortunado en participar en esta institución siempre tienen un foro, pues, a ver, no me gusta decir de primer mundo porque creo que tiene muchas connotaciones, pero sí es muy impresionante y la verdad es que es un honor y un privilegio para quienes pueden ser estudiantes aquí y para quienes podemos participar en mesas de debate como esta, sobre todo con tan destacados expertos en la materia. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Al igual que don Arturo Sánchez, yo me voy a aprovechar de los términos abstractos en los cuales se fraseó el tema de esta mesa, que además lo voy a leer para que conste que no nos estamos saliendo tanto. Nada más se toca retos y desafíos para el proceso electoral 2018. No nos metemos tanto en cuestiones de turismo electoral, que ya hicieron alusión aquí algunos de los ponentes que tienen mucha más experiencia en esos temas. Primero que nada, a mí lo primero que me surgió a la mente con esta mesa es que creo que estamos cometiendo un error. Si empezamos a ver todos los retos de los procesos electorales a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que los procesos electorales, y más en México, y más si tomamos en cuenta el origen de la transición a la democracia en México, que es un origen gradual, progresivo, que no tiene un punto de partida, un punto de quiebre, como si lo tuvieron algunas transiciones como la española y la portuguesa. Aquí recordemos que la transición ha sido, pues, que ha perdurado en el tiempo y que inició, si podemos decir que en algún momento pues inició en el 77, algunos se retrotraen algunas veces más y dicen no, es que inició con los diputados de partido en los 60s. Hay mucho debate al respecto, no se sabe a ciencia cierta cuándo es que iniciamos la transición. Lo cierto es que iniciamos la transición afortunadamente, y esto es uno de los puntos esenciales que yo sí quisiera hacer notar aquí, y es que como ya lo mencionaban, sobre todo Arturo Sánchez estaba haciendo alusión a una cuestión que me parece fundamental.
esta división en capas por parte del electorado, dependiendo de las edades, y la percepción o participación de cada uno de estos grupos en la transición a la democracia hace o ha generado que las percepciones de la población sean diversas, y que ahora gran parte del electorado que se compone por los llamados millennials, de los cuales también de corazón me gustaría ser parte. Bueno, creo que ya vi, sí, algunos dicen que sí soy, algunos dicen que no soy. Yo digo que sí soy porque yo quiero ser. Depende de mi iPad y depende de si uso Twitter seguido o no, y lo intento hacer. Pero aquí el punto es que si hay algo que sí me asusta es que el contacto con las generaciones más jóvenes, el resultado de todos los debates que yo he sostenido con ellos es que prefieren un sistema político que sea eficaz y que dé resultados a corto plazo a un sistema que tenga una estructura en la cual la conformación de las decisiones o para arribar a una decisión sea mucho más tardado y que normalmente el resultado no es el deseado, como es el sistema democrático. En ese sentido creo que tenemos todos los que participamos de alguna u otra manera en esto de la consolidación democrática en México, tenemos que recalcar la importancia de las reformas que han venido suscitándose en el país, desde, sobre todo yo sí hago mucho hincapié en la del 77, primero porque estamos celebrando 40 años de esta, y segundo porque es la primera reforma en la que realmente se toma en serio la pluralidad de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, y creo que su inclusión dentro de los congresos o de los órganos de representación popular ha sido fundamental para atenuar en mucha manera muchos agravios sociales que tengan, y sobre todo grupos que estuvieron por fuera del sistema, que han tenido y han sido recogidos al interior y que ya tengan voz en su interior. Eso me parece fundamental y creo que no podemos dar marcha atrás. Eso me parece que ya hemos fijado un piso y de ahí para adelante. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos para adelante? Y son muchos. Uno que ya estábamos mencionando aquí, que es el tema del coloquio, que esto del turismo electoral, desde luego es una estrategia política respecto a la cual las autoridades electorales tienen que estar sumamente atentas. Como único comentario al respecto, yo sí diría que la DERFE ha sido, desde sobre todo en los 90s, uno de los pilares que distinguieron a la democracia mexicana respecto de las demás democracias en el mundo. Ahora en Estados Unidos, que todo mundo, que teníamos como el norte que nos guiaba en cuestiones democráticas, tienen un problema, o bueno, por lo menos desde el punto de vista de Donald Trump, que tiene varios puntos de vista de varias cuestiones, y todo depende de dónde se siente, pero el punto medular de su impugnación o de por qué el sistema electoral norteamericano es ineficiente es justamente porque no tienen ellos un registro de electores. Esto es, cada entidad federativa, ustedes sabrán ahí, el sistema federal funciona, no quiero decir si funciona y aquí no funciona, pero funciona de manera distinta que aquí. Y cada una de las entidades federativas se da su propio sistema electoral y se da sus propias reglas de registro de electores, y por tanto se dice que hay en algunas comunidades, sobre todo en estados como Pensilvania, en la cual hay muchos votantes que ya fallecieron, que era lo que se daba antes en México. Bueno, decimos que se daba antes en México, yo creo que sí es lo que se daba antes, porque realmente el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ha hecho una gran labor para depurar el padrón electoral, ¿no? Y esta idea del paso del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral me lleva al primer punto de mi exposición, y es que creo que podemos identificar a grandes rasgos
cuáles son los retos de las elecciones de 2018 desde distintas perspectivas. Y creo que lo propio sería decir, bueno, vamos a tener una perspectiva de la estructura o de las deficiencias de la estructura, o una perspectiva normativa y una perspectiva de lo que es la política, ¿no? Entonces es de manera desde arriba y desde abajo. Desde arriba yo diría que el hecho de que se ha establecido una autoridad nacional electoral, pues obviamente ha traído un sinnúmero de problemas, sobre todo para